un PBI a lo largo de 20 años, les cuente cómo pienso terminar con la brecha cambiaria. En ese sentido, si ustedes se fijan, con 100% de brecha, por cada $200 le quedan 100 y después le cobran retenciones, con lo cual se quedan con 65. Por lo tanto, si uno eliminara la brecha cambiaria y eliminara las retenciones, el sector tendría que triplicar sus ingresos. Por lo tanto, me parece que algunas de las cosas que les voy a contar deben ser algo interesante, porque a partir de ahí les estarían sacando el pie de encima y podrían crecer y aportar muchísimo para la Argentina que hemos soñado. En ese sentido, también tengo críticas, no solo de colegas, sino de competidores. Y ahí quiero señalar las 3 leyes del conocimiento científico de Arthur C. Clarke. En especial la tercera. La tercera dice: cualquier tecnología lo suficientemente avanzada no se puede distinguir de la magia. Entonces, de vuelta, ¿qué? ¿Vengo a hablar de magia? No, en realidad vengo a hablar de los rudimentarios, que son los que dicen que yo propongo soluciones mágicas. Si ustedes viajaran a la década del 50, cosa que podemos hacer mirando las cosas de aquel momento, había una serie que se llamaban Los Supersónicos. Y en esa serie, por ejemplo, era algo impensado, soñado, fuera de todo contexto, que alguien pudiera hablar con otra persona a la distancia y ver la imagen. Si hoy su celular no hace eso, casi que se pegarían un tiro. Por lo tanto, yo no vengo a proponer encima algo que sea tan avanzado. Lo que quiero dejar en claro, lo rudimentario, precámbrico, casi a nivel de neandertal, de los que dicen que creen que es una solución mágica. Y ahí, entrado ya a la cuestión de la dolarización, que en realidad es competencia de monedas, y como los argentinos han elegido históricamente el dólar como moneda, hacia la liquidación del Banco Central va a ser en dólares, pero después podrían elegir cualquier moneda. Al margen de eso, hay 3 argumentos para fundamentar la eliminación del Banco Central, si ustedes quieren, dolarización. El primero es de índole moral. A mí me importa un rábano lo que digan o digan otros colegas sobre la dolarización. Miren, a mí en mi casa me enseñaron que robar está mal. Por lo tanto, si yo en este momento me agarrara billetes y los pongo en una fotocopiadora, empiezo a hacer billetes en la fotocopiadora y les quiero comprar cosas a ustedes, los estoy estafando. Es un robo. Eso es lo que hace el Estado cuando emite dinero para financiar el fisco. Es una estafa. Y esa estafa se manifiesta como incrementando la cantidad de dinero con una pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y en ese contexto la estafa viene dada por ¿qué? Por la inflación. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que es un robo. Hayek decía, tardamos 200 años en darnos cuenta que había que separar la Iglesia del Estado. Y dijo, espero por favor no tener que pasar 200 años para darnos cuenta que hay que separar la moneda de los políticos. Pero bueno, esperemos no tener que tardar tanto. El segundo punto es un argumento de índole técnica. Básicamente hay distintas formas de dolarizar. Nosotros en nuestro equipo primero teníamos pensado en ir a una solución que incluía una reforma financiera, que era llevar el sistema financiero a Banca Simon, para que esté totalmente blindado de las corridas. Y en ese sentido, también es cierto que mirábamos otras experiencias como la Ecuador,
como el caso de Panamá, o si ustedes quieren el propio Hong Kong, y no hay corridas. Entonces las corridas tienen que ver más que nada con el hecho de que uno cree que va a estar perdiendo esa plata que tiene depositada en el sistema financiero, por eso arrancan como corrida bancaria y después terminan como corrida cambiaria, o sea, arrancan como bancaria y terminan como cambiaria. Entonces ahí también, en estos debates, tuve la posibilidad de conocer a Emilio Campo y vi que la propuesta de Emilio, o sea, básicamente trabaja con offshoreizar la banca, lo cual es como que ustedes no pueden tocar de ninguna manera. Es como, no sé, un banco, si es de Estados Unidos, es como que se quiera meter en la embajada de Estados Unidos, por lo tanto eso evita que los distintos estados manoteen la guita de la gente. Y eso es un elemento crucial porque lo que hace es simplificar el proceso y se puede hacer muchísimo más rápido. Y eso en política no es trivial, porque cuando se abre la ventana de oportunidades hay que aprovecharla y llevar las reformas estructurales al límite para que sean irreversibles. Si no, miren lo que pasó con la convertibilidad. Entonces, hay distintas propuestas técnicas. Lo que sucede es que hay mucha deshonestidad intelectual por parte de los colegas. Por ejemplo, hay colegas que cuando yo expliqué cómo era la dolarización, hicieron el cálculo de para dolarizar. El cálculo se hacía al tipo de cambio oficial, o sea, a un precio regulado, a una mentira, con lo cual eso es ser deshonesto intelectualmente. Cuando señalé que eso estaba mal, que había que hacerlo al de mercado, que no podían ser tan deshonestos intelectualmente, pasaron a decir que los activos del Banco Central no valen nada, y al no valer nada, entonces no se puede dolarizar, lo cual es falso. Miren, yo les voy a decir algo. El Banco Central tiene un equivalente de 75.000 millones de dólares en títulos públicos, en el activo, que es cómo se fueron llevando las reservas en el fondo. Y la verdad que si Argentina fuera Sri Lanka, que no creo que nadie esté muy contento con eso, es un país que defaultó y su deuda cotiza al 50%. Quiere decir que con un gobierno razonable, pero dentro de los muy malos, ¿no? Ese activo valdría 37.500 millones de dólares. Y cuando hoy ustedes toman LELIQs más base son 35.000 millones de dólares. Con lo cual lo podrían hacer. Claro, obviamente, con un gobierno de delincuentes como los kirchneristas, evidentemente los títulos no cotizan ni eso, o sea, cotizan al 25%. Pero eso es para ese caso. Pero aún así, supongamos que efectivamente cayera la bomba de Neutronis en el activo del Banco Central y no hubiera nada. Hay algunos chantas que dicen que no se puede dolarizar. Mentira. Porque mi pregunta es, si cuando se votó el presupuesto se votó un déficit fiscal de 30.000 millones de dólares y después se amplió ese déficit a 35.000 millones de dólares, la pregunta es, ¿por qué los políticos están dispuestos a endeudarse 35.000 millones de dólares para seguir con la joda del gasto público? ¿Y por qué no están dispuestos a tomar deuda para cancelar deuda, con lo cual la deuda neta no sube? ¿Por qué no están dispuestos entonces a tomar esos recursos para rescatar LELIQs y base monetaria y terminar de una vez por todas con la inflación? Donde la inflación no tiene muchos efectos negativos, sin dudas el más claro es que golpea entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. Pero no solo eso, sino que además produce distorsión en el sistema de precios. Es decir, la inflación es al sistema de precios lo que el ruido a una comunicación. Si yo ahora les estoy hablando y aparece mucho ruido, ustedes no me van a entender, pero no porque no sean personas capaces de entender lo que yo explico o porque yo explico mal, sino que hay ruido y por eso
podría no entenderse. ¿Qué es lo que pasa con mi propuesta? Que hay mucha gente metiendo ruido porque tiene intereses en todo esto. En ese contexto, cuando ustedes terminan con la inflación, la señal de precios es correcta, si son de mercado, y obviamente se imaginarán que en mi caso creo en el mercado, como un proceso de cooperación social donde se intercambia voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, hay todo un eje central en el rol de la propiedad privada para que se fijen para que se determinen los precios, que son un mecanismo de transmisión de información, coordinación, ajuste. Por lo tanto, en ese contexto, al terminar con la inflación, la señal de precios viaja limpia y los recursos, como van a ser guiados por los propios intereses de cada uno de los individuos, van a ser asignados correctamente y vamos a tener una maximización del bienestar. Es decir, la idea de la mano invisible de Adam Smith, la idea de Hayek, ¿sí?, del uso del conocimiento en la sociedad. Es decir, cada uno de nosotros, guiados por nuestros propios intereses, conduce al máximo bienestar general. Y en ese sentido, esa asignación de recursos además generaría puestos de trabajo sólidos, estables y de más productividad. Consecuentemente, tendríamos más empleo, mejores salarios, menos pobres y menos indigentes por el solo hecho de terminar con la estafa que es justamente la política monetaria. Ahora, entonces, si esto es tan claro en lo moral, que robar está mal, si es tan claro que técnicamente se puede hacer, porque aún en el peor de los casos que no hubiera un solo dólar en el Banco Central, se pueden conseguir financiamiento, y para algo absolutamente improductivo como es mucho del gasto público en Argentina. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se hace? Bueno, en principio porque a ustedes, por ejemplo, les robaron en 20 años 500.000 millones de dólares. Pero así parece como muy sectorial y en realidad es un problema más macro, un problema más de agregado. Y en ese contexto, lo que tiene que comprender es que el problema es político, es de índole política. Si yo lo que estoy explicando es que el señoriaje, es decir, el financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria, es decir, el uso de la fotocopiadora, está mal y es una estafa, la pregunta es, ¿quién se beneficia de esto? Bueno, los que más se benefician de esto son los políticos, o sea, por el efecto Hume-Cantillon, los que reciben primero el dinero que recién sale de la Casa de la Moneda. Y el segundo elemento, que es importante, es, bueno, ¿cuánto nos sacan los políticos con esto? Y la realidad es que en estos últimos 3 años, este gobierno de delincuentes nos robó 16 puntos del PBI. Si lo tomamos como un promedio simple, estamos hablando de cerca de 5.33% del PBI por año. Esto quiere decir que la casta política nos roba por año entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. No quieren dejar el Banco Central porque es un elemento por el cual estafan a toda la población. Es un mecanismo por el cual nos hacen más pobres a todos y los únicos que progresan son los políticos. Y esto no es antipolítica, porque si estamos hablando de chorros, de delincuentes, de mentirosos, de usureros, de tipos, digamos, asesinos, tiranos,
¿Qué antipolítica? Antipolítica son esos delincuentes, no aquel que lo denuncia. ¿O acaso frente a un tipo que los va a venir a matar van a decir, ay señor, no me mate? No le va a dejar un hueso sano. Entonces, y cuanto más pasivos sean en dejarse ultrajar por los políticos, más lo van a hacer. Por lo tanto, digo, lo que tienen que entender con claridad que los enemigos son los políticos y aquellos que quieren tener el Banco Central para estafarlos son sus enemigos, y aquellos que quieren seguir cobrándoles impuestos son sus enemigos, y aquellos que quieren seguir cobrando las retenciones son sus enemigos. Por eso, otra parte de esto, y para cerrar la exposición, es el tema del control de capitales, que es en el fondo la brecha, es la contracara de la brecha. ¿Por qué existe la brecha? La pregunta es si yo me gano mi dinero honestamente. ¿Quién es el tipo este que está en la poltrona que dice qué puedo consumir o no puedo consumir? ¿Me está cargando? Si yo me lo gané honestamente, ¿por qué no lo puedo gastar en lo que se me da la gana? Por lo tanto, está castigándome porque castiga mi conjunto de consumo presente. Pero además, el peso no es reserva de valor. Y como el peso no es reserva de valor, ¿qué les hubiera pasado a ustedes si se hubieran quedado con un peso cuando en el 2001 valía $1? Perdieron más del 99%. ¡Vamos! Es decir, con lo cual, no solo que afecta su conjunto de consumo presente, está afectando toda la riqueza y por ende está afectando su consumo futuro. Por lo tanto, ya eso es bastante malo. Pero no solo eso, eso además los obliga a tener más pesos que los que querrían tener en condiciones normales. ¿Y eso qué hace? Expande forzosamente la cantidad de dinero que ustedes tienen en el bolsillo y a partir de eso aumentan la base del impuesto imponible, la base imponible del impuesto inflacionario. Un impuesto no legislado, o sea, un robo. Y como si eso fuera poco, ese exceso de demanda en el mercado de divisas genera un exceso de oferta en el resto de la economía, que significa precios de los bonos destrozados, por lo tanto la tasa de interés en las nubes y un riesgo país descomunal, 2.500 promedio, 5.000 en la punta corta. Significa desintermediación entre ahorro e inversión, el ahorro que se fuga y la inversión que se destruye, que penaliza el nivel de actividad, porque hoy tenemos el mismo nivel de actividad que teníamos en el 2011, por lo tanto estamos 13% abajo en términos de PBI per cápita, y eso hace que caiga la demanda de trabajo, que sigue clavada en el sector privado formal en 6 millones. Hoy ya hay más gente fuera del mercado que dentro. Implica salarios reales miserables. De hecho, el salario en dólares al tipo de cambio paralelo solo supera el de Venezuela. El decil más alto de la distribución en promedio gana $500, cuando un mozo en Estados Unidos gana 1.500 más 500 de propina, 2.000. Un chico que entra en el McDonald's se gana 2.500. ¡Vamos! ¿Qué esperan para despertar? Esto es una estafa, y esa estafa la viabiliza, por ejemplo, con la brecha, con el control de cambio, que a ustedes les robó un PBI entero. Por lo tanto, les pido que se pongan de pie y den la pelea con Argentina. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, lugar, pero Javier tiene un problema de columna, por eso estamos en esta posición. Pero bueno, la primera pregunta que le vamos a hacer a todos los candidatos es ¿cuál es tu plan de gobierno? ¿Cuál es el rol que va a tener en el gobierno el sector agropecuario? Te aviso además que hay más de 45 preguntas de la gente que ya he seleccionado un poco, pero todos han tenido mucho interés en preguntarte. Bueno, tal como lo señalé al inicio, para mí el campo argentino es el mejor del mundo. Se banca la brecha, se banca las retenciones, se banca después 22 impuestos más y se bancan las expropiaciones. ¡Vamos! Ustedes tienen que ser la estrella, ustedes tienen que ser la locomotora, ¿qué dudas cabe?
después la otra pregunta de la institución es, teniendo en claro que para vos las retenciones son un mal impuesto, ¿cómo te imaginás un gobierno sin retenciones y con un tipo de cambio único? ¿Cuál es el impacto de esas decisiones? Buenísimo. Vamos por partes. Obviamente que si avanzamos en la eliminación del Banco Central, supongamos que los argentinos eligieron el dólar, dolarización, la primera buena noticia, ¿cuál es? No hay más brecha, se acabó la brecha, hay un solo precio para el dólar, o si ustedes quieren el resto de los precios quedaron todos expresados en dólares. Se acabó la brecha, no hay más brecha. Mercado libre. Fíjense esto, porque si además, si yo cuando, de vuelta hago la cuenta de nuevo, si de 200 recibo 100 por el efecto de la brecha y dólares que ingresan pero que se los dan después a los amigos a un tipo de cambio diferencial, y además después me cobran 35%, me quedaron 65. Por lo tanto ahora de 65 voy a pasar a 200. No solo que voy a tener limpia la señal de precios, habrá prosperidad enorme en el campo y eso va a tener impacto sobre todo lo relacionado con el campo y sobre todo la economía. Porque cuando un sector le va bien a todos. Y ahí, esto es un pequeño desvío sobre lo que preguntó Cecilia recién, pero que vale la pena aclararlo, porque hay gente que dice que ir a una dolarización es una hiperinflación. Yo, digamos, sinceramente, a mí me cuesta pensarlo. A veces me cuesta imaginar lo bruto que son mis colegas. La realidad es que cuando ustedes demandan dinero, que es un invento del sector privado, el primer dinero fue el ganado, en la época que los hombres eran nómades, después fue el trigo, el lino, el café, o sea, el tabaco. Es más, miran películas de cárcel y el dinero era los cigarrillos. Es decir, ustedes no demandan dinero porque si demandan dinero, básicamente ¿para qué? Para hacer transacciones. Y como hay problemas de indivisibilidad y problemas de doble coincidencia, que es el problema de la economía de trueque, utilizan un bien de intercambio indirecto. Por eso dio todas las monedas que señalé antes, que fue lo que fue inventando el hombre para resolver estos problemas de los intercambios. Es decir, que en el fondo el dinero está vinculado a las transacciones que ustedes van a hacer. Entonces, si la demanda real de dinero está vinculada a las transacciones que ustedes van a hacer, si no cambiara nada, ese número es una roca, por decirlo de alguna manera. Ese número está determinado por las transacciones presentes y futuras que ustedes van a hacer. Eso es la demanda real de dinero. Quiere decir que esto debería ser igual a la oferta real de dinero, es decir, la oferta nominal de dinero dividió el nivel de precios. Entonces, obviamente que si por alguna cuestión la gente le agarrara un ataque de pánico y saliera huyendo del dinero y quisiera hacer la demanda de dinero cero, porque está espantada, ustedes van a tener una hiperinflación. ¿Por qué? Porque van a tener la cantidad nominal de dinero. Para que eso se iguale a cero, los precios tienen que tender infinito. Eso pasó en Argentina, pasó la hiperinflación de Alfonsín en el 89, pasó la hiper cuando tuvo Menem. Entonces la pregunta es, ¿por qué no pasaría ahora? Bueno, porque a diferencia de esos brutos, yo entiendo lo que técnicamente se llama condición de transversalidad. Cuando ustedes están usando esos dólares, ya sea o porque lo hicieron con los bonos que tiene el Banco Central, o por el que le hicieron con un arreglo para sanear el activo del Banco Central, o sea que o en el peor de los casos tomamos deuda para hacerlo, ustedes lo que están haciendo es rescatar la cantidad nominal de dinero. Es decir, que si se quiere hacer cero la demanda de dinero, lo cual va a pasar porque ustedes van a dolarizar, significa que esa oferta real de dinero
no se hizo infinita, no se hizo cero porque los precios tienden infinito. Se hizo cero porque no existe más ese pasivo del Banco Central. Javier, tenemos un poquito menos de 4 Bien, minutos. por eso, y te quiero hacer a dos ver, lo que preguntas quiero del decir público. es que bajo esta situación no hay hiperinflación. Hiperinflación genera las otras situaciones donde tienen dinero y saquean al Banco Central. Y como no tienen con qué respaldarlo, entonces los precios tienden infinito. Es decir, están proyectando los problemas de los demás que no me lo carguen a mí. Si rescatamos toda la base monetaria y la LELIQ, la chance de hiperinflación es cero. Javier, una de las cosas que más preguntan y de distinta manera o con distintos formatos es un poco cómo gobernarías en minoría, cómo conformarías tu gobierno, con quién harías alianzas. Tiene distintos formatos esa pregunta. Te pido que sea lo más breve posible porque estamos jugados con el tiempo. A ver, es democracia, son las reglas del juego. O algunos son tan totalitarios que quieren gobernar con 2/3 de la Cámara para tener una escribanía que le levanten la mano todo el tiempo como tienen acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con lo cual, a mí con argumentos totalitarios no. Punto 1. Punto 2. Yo, digamos, o sea, ejemplo, lo hago con la dolarización. Ok, yo hago la propuesta. Supongamos que el Congreso me la rechaza. ¿Ustedes creen que me voy a poner a llorar? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una consulta popular, que es distinto al referéndum. El referéndum necesito la aprobación de las cámaras porque es vinculante. La consulta popular no. Entonces lo vamos a someter a la voluntad de la población. Evidentemente que si nosotros, la libertad avanza, los liberales ganamos, es obvio que hay un mandato para bajar la inflación. Por lo tanto, yo estoy fuertemente confiado que la consulta popular va a salir a nuestro favor y vamos a volver a ir al Congreso con eso. Con ese respaldo. Claro. Y si aún así los políticos no se dignan a dejar de robarnos con el señoriaje, entonces los expondré frente a la sociedad. Mientras que la sociedad está cansada de la inflación, les mostraré quiénes son los políticos que quieren seguir estafándolos, porque si ellos van a jugar fuerte, yo también voy a jugar fuerte. La otra pregunta... No, pero dame un segundo, porque, pero... y si no puedo avanzar de ninguna manera con esto, le voy a pegar un hachazo al gasto público tan grande que el Estado, en lugar de ser un mecanismo de expansión de la oferta monetaria para financiar al fisco, se va a convertir en una máquina de absorber pesos. Por lo tanto, sea como sea, no me importa, voy a avanzar y yo voy a terminar con la inflación. Javier, la última, te pido una respuesta muy breve, casi no tenemos tiempo, pero no quiero dejar de hacerte las preguntas del público. Varias de las preguntas también tienen que ver con algo que le preocupa mucho a la gente del campo, que es cómo se desarrollan en tu programa de gobierno caminos rurales, rutas, puentes, la infraestructura. Hablan incluso hasta de las escuelas rurales, que son un dilema para muchísimos pueblos. A ver, una de las cosas que nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, respecto a las rutas, es ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Yo entiendo que eliminar esa obra pública para aquellos que viven de la obra pública, que les encanta hacer asfalto, a algunos que les encantaría transformar tanto la Argentina que les gustaría hacer de la pampa húmeda un gran estacionamiento y ponerle bicisendas y demás, digo, porque el asfalto rinde. Estamos en azul, dale, que estamos en negativo de tiempo. Entonces, nosotros vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena, con los way outs a la peruana y con incentivos a la suiza, de modo tal que el dinero deje de pasar por las porosas manos de los políticos. Y la pregunta es, ¿funciona? Vayan y crucen la cordillera. Fue el sistema que empezaron a utilizar los chilenos porque no tenían plata, y miren lo que son las rutas chilenas. Es decir, que un político en su torpeza y en su ambición y voracidad por robarlos no pueda crear soluciones,
No es que es magia, es que en realidad son unos nerdental precámbricos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno.